Bueno, vamos a arrancar. Le agradecemos antes que nada al doctor Pablo Padilla, que si no mal recuerdo, te encuentras en Cambridge, Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, Pablo. Sí, estoy haciendo una estancia por acá unos meses, Héctor. Así es. Perfecto, muy bien. Entonces, buenas noches, Pablo, y Buenas buenas noches. tardes. Buenas tardes a los demás. Permítanme brevemente. Pues miren, ¿qué les puedo decir del background del profesor Pablo Padilla? La verdad es que abarca muchas cosas, entre otros temas, pero digamos es de origen físico y matemático de la Facultad de Ciencias. Después tiene el doctorado en la Universidad de Nueva York, en NYU, y al mismo tiempo tiene la formación de pianista, si también no me falla mal la memoria. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge, en la Complutense, en Granada, en el Instituto de Estudios Superiores de Corea, en la Universidad de Harvard, en la Escuela Superior de Ingenieros de Túnez, en la Universidad de París, en la Universidad de Roma, en la Universidad de Santiago, en el Instituto Superior Técnico de Lisboa y en la Universidad de Keio en Japón, entre otras, ¿verdad? Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema en el IMAS, es SNI 3. Y bueno, pues ahora de lo que nos va a platicar el doctor Pablo Padilla, pues es sobre asuntos musicales y las matemáticas. Ya nos explicará con los detalles. Eh, pero de preferencia si pueden hacer quizás las preguntas por chat o al final de la plática, estaría mucho mejor. Si consideran importante tener a Pablo para seguramente preguntarle o hacer alguna precisión, también es bienvenido, ¿no? Todo, digamos, con mucha cordialidad como ha sido todos estos seminarios. Entonces, pues le cedemos la palabra al doctor Pablo Padilla y pues muchas gracias por aceptar la invitación a este seminario. Sí, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues sí quisiera platicarles algo que en el fondo me parece tiene mucho que ver con cuestiones de ciencia de datos, solo que tiene que ver con pocos datos más que con muchos datos. Antes de empezar, quisiera mencionar que este es parte de un proyecto que viene desarrollándose desde hace ya 4 o 5 años con un colega en la Universidad de Cambridge, Francis Knight, y pongo la dirección de la página del proyecto por si alguien estuviera más interesado en averiguar detalles y en qué otro tipo de cosas estamos metidos. Pero si alguien estuviera interesado, también me puede contactar directamente, con mucho gusto le contesto. Empiezo con una cita de Galileo. A mí me gusta esto de las citas y dice algo así como: mide lo que es medible y vuelve medible lo que no lo es. Y en el fondo, en el área de las matemáticas y el arte, hay mucho que se puede hacer medible. Entonces, un poco la idea de la plática es presentarles cómo, mediante el uso de, de herramientas y de metodologías matemáticas, es posible tratar de contestar o apoyar algunas preguntas de origen estrictamente artístico o musicológico. En particular, y con esto empiezo propiamente la charla, me gustaría hablar del estudio de estilos musicales usando métodos matemáticos y tratar de exponer cómo esto proporciona herramientas en la resolución de algunas preguntas musicológicas. Por ejemplo, les platicaré un poquito de algunas obras de las que se desconoce con precisión quién es el autor y que la evidencia que proporcionamos sugiere que es de cierta persona y no de otra, en fin. Perdón. Pero también estas mismas técnicas sirven para establecer cronologías de obras de un mismo autor, y me gustaría también comentarles un caso de estudio. O en el fondo también determinar lo que nosotros llamamos cercanía estilística. O sea, estas herramientas proporcionan medidas objetivas con las que puede uno estar o no de acuerdo, pero que de alguna manera hacen factible
las comparaciones entre diferentes obras. Y para ello, digo, tomamos ejemplos que van desde la música inglesa renacentista hasta la música del siglo XX, presentando un panorama de lo que me gustaría contarles, y dependiendo del tiempo, cómo se vaya desarrollando la plática, me gustaría, bueno, obviamente a presentar una introducción y hablar un poco de la identificación y clasificación de datos en música. Hablar un poco, aunque me iré, creo yo, más o menos rápido en esta sección, de las matemáticas como herramienta del análisis musical. Y me gustaría mencionar, porque no voy a tener tiempo de jugar, eh, un juego que propone un computólogo y compositor americano, David Cope. Después de eso me gustaría ya abordar algunos problemas musicológicos que tienen que ver con comparaciones estilísticas en la música de la familia Couperin, que fue una familia de compositores durante varias generaciones. Abordar también una obra de dudosa autoría o de dudosa coautoría, por dos compositores ingleses, Taverner y Tye, y terminar un poco con, con un ejemplo muy conocido que es el arte de la fuga de Bach. Pero me gustaría enfatizar, y lo digo desde ahorita, que estas metodologías en principio son aplicables a una gran cantidad de música, no tienen por qué restringirse eh, a música occidental ni de cierto periodo. Parte del trabajo que estamos realizando tiene que ver con música microtonal, música de tradiciones como de la India o de algunas otras regiones en el mundo, en fin, siempre y cuando haya posibilidad de representar a la música como datos, ya sea a través de un lenguaje simbólico o de una señal de audio. Tenemos a nuestra disposición muchos de los conceptos y herramientas de la ciencia de datos. Entonces, eh, déjenme entrar en detalle, formular algunas de las preguntas que nos preocupan y que hemos tratado de formular de diferentes formas y de contestar de diferentes formas en el transcurso de estos últimos 4 o 5 años, como les comento. Nosotros estamos interesados en definir e identificar estilos musicales usando herramientas matemáticas. Y este problema, decimos, es no solo importante en la musicología y en la teoría musical, sino también en reconocimiento de patrones musicales y en la generación misma de música, en la generación automática de música, en una cierta tradición musical o en un cierto estilo. Seguramente no les sorprenderá que con métodos de inteligencia artificial, gran parte de la música que se escucha ahora en ambientes como consultorios, hospitales, salas de espera, salas bueno, lugares de espera de transporte público, oficinas, etcétera, es generada mediante métodos de inteligencia artificial, sin la intervención directa ya de compositores humanos, lo cual puede ser bueno y puede ser malo, y en cualquier caso nos interesaría entender desde una perspectiva tanto matemática como musical, eh, qué podemos entender por estilo. Y voy a dar una definición muy reduccionista de estilo musical, o de estilo podría entenderse en otras disciplinas artísticas también, pero para nosotros, eh, suponiendo que o admitiendo que un compositor o un artista consciente o inconscientemente hace elecciones sobre su material creativo, eh, es razonable, es natural suponer que las regularidades estadísticas que se presentan en estas elecciones pueden conformar o determinar el estilo de un cierto artista, que es un poco deprimente reducir algo tan subjetivo y tan humano, pensaría uno, como es el arte y toda la subjetividad
libertad que existe en las selecciones artísticas a regularidades estadísticas. Sin embargo, me gustaría tratar de convencerlos o de presentarles algunas herramientas basadas en estas regularidades estadísticas que, pues, que parecen funcionar. Y para ello, sí me gustaría hablar de datos. Les decía en un principio que nuestro proyecto es más bien de pocos datos y no de muchos datos o de big data, digamos. Nuestro proyecto es más bien un proyecto de small data. Y para eso me gustaría jugar un juego con ustedes o hacer un experimento que trate de responder la pregunta: ¿qué tanto texto se necesita para identificar una cita literaria? Entonces voy a considerar algunos ejemplos. Aquí pongo 3, pero no me acuerdo si incluí uno además. Adicionalmente voy a considerar varios ejemplos literarios y, y voy a ir dando una palabra por palabra, digamos. Y me gustaría que si alguien reconoce o sabe de qué obra se trata, que lo dijera, por favor. Es una obra que empieza con la palabra canta. A ese nivel podría ser muchísimas, ¿no? O sea, yo estoy seguro que hay literalmente cientos de obras literarias que empiezan con la palabra canta. Pero si sigo con canta o diosa, seguramente algunos de ustedes podrían ya decir de qué se trata. Y sí me gustaría, si alguien sabe, De la Ilíada. justamente de la Ilíada. Ajá. Canta odioso la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Como decían, es justo de la Ilíada. Me regreso porque solo necesitamos 3 palabras, dado que estamos en un contexto en el que seguramente muchos de nosotros nos hicieron leer esta obra en secundaria o en preparatoria, o que la leímos de todas formas, aunque no nos la hayan dejado. Estando en un contexto adecuado, necesitamos 3 palabras para reconocerla. Me gustaría decir que me gustaría no dar más información. Si pongo hay, seguramente hay pocas posibilidades de que se reconozca, pero sí, Cielito lindo. Ay, sí, ay, 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 canta y no llores. y justamente. Entonces, creo que no, es la primera vez que alguien hacía la primera, lo intuye o lo adivina. Pero si hubiera puesto ya los otros 3, seguramente también lo hubieran reconocido. Pero en este caso, al menos, una palabra fue suficiente para reconocer, dado un contexto, dado que estamos en México y que estamos más o menos familiarizados con la música popular mexicana. No necesitamos más información para identificar una obra. Lo que trata de ilustrar es justo la importancia del contexto. No sé si alguien... Este está en inglés, quiero decir. Y para un lector o asistente angloparlante, quizá le resultaría muy fácil identificarlo. No con el if, que es quizá demasiada poca información, pero... Los Beatles, ¿no? If I were... Ah, no, esa es otra. ¿Alguien la ubica? Es de una obra de Shakespeare que se llama Twelfth Night. Pero también la quise poner justo porque hace ver que si no estamos familiarizados o tan familiarizados con el contexto, necesitamos más información, pero que con el contexto adecuado, unos pocos datos son suficientes para identificar una obra. Ese es un poco el punto que quería hacer,
y qué tan poco es poco o qué tan mucho es mucho. Esta es la última con la que termino un ejemplo y seguramente muchos de ustedes lo van a adivinar. Cervantes Saavedra, de La Mancha. Así, En un lugar de La Mancha. y todo el mundo, muchas personas identificaron seguramente que se trata del Quijote. Me gustaría no torturarlos tanto tiempo, pero sí hacer ver que algo muy similar puede suceder con la música, y de hecho aplicaciones como Shazam o algunas otras que identifican obras musicales eh, son, digamos, ejemplos más que claros de que efectivamente es posible. El equivalente de decir cuántas palabras se necesitan para identificar una obra literaria quizá podría ser cuánto tiempo o cuántas notas hace falta escuchar una obra para reconocerla. Y no voy a dar mucho más ejemplos. Me gustaría hacer el experimento con todo y que estoy medio ronco y que no canto bien. Si empiezo y canto, eh, pues no dice nada, ¿no? Pero si digo, estás, y podría empezar a sonar algo así. Y si digo, estas son, y no voy a seguir porque seguramente aún con lo mal que canto, hay mucha gente que ya identificó a qué me refiero. Las mañanitas, ¿no? Pues las mañanitas de nuevo, ¿no? Que ilustran un poco el punto que quiero discutir, y es que en términos de información no es tan necesario una gran cantidad de datos, sino es más importante el contexto. Me voy a ir en esto un poco más rápido porque no es el punto. Es bien conocido que las matemáticas y la música tienen una serie de conexiones y han estado relacionadas de forma importante por mucho tiempo, desde la tradición occidental de identificar a Pitágoras como el primer gran matemático o de los primeros grandes matemáticos de la antigüedad griega, y a la vez como el descubridor del hecho de que las relaciones entre las notas y las consonancias tenían expresiones en términos de razones de números pequeños. Es un hecho, digamos, bien conocido. Pero la conexión entre matemáticas y música se remonta incluso a épocas anteriores, y durante toda la Edad Media se consideró a la música como parte de las matemáticas, digamos. De hecho, hay una cita muy bonita de Roger Bacon que dice que las matemáticas son una ciencia relativamente simple, o que es la más simple de todas las ciencias, lo cual se puede demostrar porque dibujar figuras geométricas, hacer operaciones aritméticas y cantar está al alcance de todo mundo, y todas estas son operaciones matemáticas. Entonces es curioso cómo, al menos teóricamente, se consideraba la música, o se consideró a la música durante mucho tiempo como una rama de las matemáticas, al menos en sus aspectos teóricos. Y por acá, no sé si se ve a mi cursor, del lado izquierdo abajo hay una escena que ilustra Sí se ve. otra. Ah, gracias. Que ilustra esta historia de Pitágoras con vasos llenos de agua a diferentes alturas
que producen tonos más o menos agudos o con campanas de diferentes tamaños, y que si las proporciones de las alturas a las que se llenan los vasos de agua o los tamaños de las campanas están en números pequeños, enteros, se tienen consonancias claras. El otro ejemplo que quería citar es el libro de Kepler, de la Harmonicas Mundi, en el que curiosamente no da tanta importancia a las dos primeras leyes de Kepler que han pasado a la historia como las aportaciones fundamentales de Kepler a la astronomía y a la ciencia. A la tercera ley de Kepler sí le tuvo mucho cariño, digamos, pero una buena parte de la obra se dedica a tratar de justificar de manera rigurosa o científica, al menos en la noción de rigor científico de esa época, porque efectivamente la cita que está aquí arriba es válida. Lo que dice es: los movimientos de los cielos no son otra cosa que una música polifónica continua. Para Kepler eso tenía una realidad física y no era una metáfora. Entonces, como decía, me gustaría resumir esta parte simplemente haciendo el punto de que hay una relación importante entre las matemáticas y música, tanto a nivel práctico como a nivel conceptual y de teoría. En particular, el siglo XX vio una aportación importante de las matemáticas a la música en una perspectiva de composición. Y digo que la música puede ser estudiada desde una perspectiva matemática, que es un poco lo que me gustaría presentar en lo que sigue, y que las matemáticas ofrecen a los compositores, ejecutantes y musicólogos también herramientas adicionales, o sea que la interacción va en los dos sentidos, o sea, en considerar a la música como susceptible de ser matematizada y en considerar a las matemáticas como una herramienta o como una fuente de herramientas en el ámbito musical. No voy a dar muchos detalles, porque si no, no me va a dar tiempo de platicarles más de la parte de datos, pero sí me gustaría hacer el punto de que lo que hoy llamamos composición algorítmica, que es justamente utilizar algoritmos para generar música, no es algo nuevo. Si uno habla de composición algorítmica, en general la gente lo relaciona o lo trata de asociar con computadoras y música o música generada por computadora, pero Guido d'Arezzo, que fue un monje italiano de mediados de la Edad Media, digamos, mediados finales de la Edad Media, propone un método para musicalizar textos sacros que hoy llamaríamos música algorítmica, y de hecho en algunos cursos que me ha tocado dar de música algorítmica se puede implementar este método, o hemos implementado este método en diversas plataformas. No sé qué tanto les diga que hemos utilizado el Super Collider para implementar este método, pero si les digo que Python tiene una librería para manejar música, seguramente les resultará razonable pensar que este método algorítmico de composición propuesto por Guido d'Arezzo en la Edad Media es efectivamente una de las primeras aportaciones algorítmicas en la música. También hay aspectos probabilísticos. Un ejemplo conocido es el juego de los dados musicales de Mozart, aunque hay ejemplos anteriores, algunos años, e incluso Haydn también tiene un juego de dados musicales. En fin, Mozart no fue el primero que inventó estos juegos de dados o algún otro tipo de juegos musicales relacionados con el azar. En 1787 Mozart escribió, como indico aquí, instrucciones para componer un minueto
con su trío correspondiente utilizando los dados. Y no voy a entrar en detalles, pero lo que proporciona Mozart son tres tablas. Aquí solo pongo dos. La primera, la que estoy señalando con mi cursor, es la que corresponde a la primera parte de un minueto. La segunda es la que corresponde a la segunda parte del minueto. Y la tercera es la que corresponde al trío. Entonces, si se fijan, el número de renglones va de 2 a 12, que es el número que corresponde a los números que podemos obtener de lanzar dos dados. Lo menos que podemos obtener son 2 unos, que es este, un 2 y un 1, 3, 3 y un 1, un 2 y un 2, y así sucesivamente hasta 6 y 6, que nos dan 12. Entonces, la idea para componer estas obras es que lanzamos una vez un par de dados y supongamos que nos dio 2. Entonces, nos vamos a la primera columna y vemos qué número hay en la casilla que le corresponde al 2. Y además de estas tablas, Mozart proporcionó correspondientemente una cantidad de compases asociados con cada uno de estos números. Entonces, de las tablas de compases que Mozart proporcionó, me parece que es un 96, un 95 creo que es. Buscamos en la tabla de compases, ponemos el compás 95 como el primer compás de nuestro minueto. Lanzamos otra vez los dados y supongamos que nos dio 4. Y entonces este número que parece ser 95, o el número que corresponde, lo buscamos en la tabla de compases y así construimos y lanzamos los dados 8 veces la primera parte de un minueto. Lo hacemos otras 8 veces y construimos la segunda parte de un minueto, y lo hacemos otras 8 veces con la otra tabla que ya no aparece por aquí, y construimos el trío de un minueto. Y les doy un ejemplo de qué es lo que resultaría. No tengo mucho tiempo de mostrar el ejemplo musical. Voy a mostrar otros ejemplos musicales u otro ejemplo musical, pero si buscan en red, si buscan en Google dados musicales de Mozart, hay varias páginas en las que se dan ejemplos musicales de cómo sonaría esto. Esta es la primera parte, esta es la segunda parte y el trío, que también creo yo hace evidente el hecho de que algunas metodologías y algunas ideas matemáticas, por ejemplo, provenientes de probabilidad, pueden ser utilizadas para crear y generar música. Esto sí se los voy a mostrar porque me parece muy, muy interesante. Utilizando este tipo de ideas y procesamiento de datos, David Cope se plantea la pregunta de si una computadora puede ser creativa, y utilizando combinatoria y computadoras, básicamente, genera piezas como esta que les voy a poner. Me dicen si se escucha, por favor, porque no recuerdo si compartí el audio al principio de la presentación. No se escucha. Ya. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Si no nos dijeran que la música se generó por computadora, muy bien podríamos pensar que la generó un compositor
de carne y hueso, digamos. Y es interesante esto, además de la pregunta misma de si puede una computadora ser creativa o no, genera toda una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, con lo que se conoce en inteligencia artificial como la prueba dura, o como dicen algunos, la prueba fuerte de la inteligencia artificial propuesta por Turing hace ya varias décadas, sobre si es posible hablar con una computadora, tener una conversación con una computadora y no saber o no darse cuenta que es una computadora con la que uno se está comunicando. Si eso sucediera, la propuesta de Turing era que debería de considerarse como desde una perspectiva al menos operacional, que las computadoras pueden ser inteligentes. En ese sentido es que David Cope propone una prueba operacional de si las computadoras pueden ser creativas o no. Es una discusión interesante y David Cope tiene una serie de libros. Si alguien está interesado en el tema, es un autor muy prolífico, ya no muy reciente, pero muchas de las propuestas y de las preguntas y de las líneas de investigación que inició se han retomado más o menos recientemente, justamente por la posibilidad de procesar grandes cantidades de datos. Finalmente me voy a abocar en lo que quiero platicarles y lo que tiene que ver más con el procesamiento de datos, ¿no? Y que tiene que ver con problemas estilísticos. En particular, cómo reconocemos que una melodía es cierta melodía en particular, que se relaciona con el juego, con el ejercicio que hicimos al principio de la charla. Hay algunas otras que son mucho más difíciles de responder, pero que empiezan a poderse formular de manera precisa en términos de neurociencias y de cognición, como por qué nos gusta la música o por qué nos gusta cierto tipo de música. Y algunos aspectos o algunas preguntas un poco más musicales, diríamos, que tienen que ver por cómo sabemos o cómo podemos distinguir que una obra sea de un cierto autor y no de otros. Por ejemplo, qué es lo que distingue a Bach de los Beatles. Entonces, lo que me gustaría es presentar una manera en la que esta creatividad musical que se refleja en el estilo pueden ser estudiados y aportar evidencia en algunos problemas musicológicos abiertos. Déjenme empezar con el primero. Esta es una historia interesante que aparece aquí como el otro señor Couperin. Couperin o los Couperin fueron una familia de músicos en Francia alrededor de los siglos XVI y XVII, incluso XVIII, y si recuerdo bien, incluso hasta principios del siglo XIX. Son 18 generaciones, por aquí debo tener el dato. Son 17 miembros que van desde finales del siglo XVI, perdón, no me fui muy atrás, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Todos ellos, o muchos de ellos, ocuparon un puesto de organistas en una iglesia conocida en París, en Saint-Gervais. Y menciono aquí algunos de ellos: a Charles, a Louis, a François, otro Charles y otro François, en diferentes épocas. Muchos de ellos fueron solo intérpretes y organistas en particular, pero muchos de ellos fueron también compositores, y excepto por dos obras de este señor, del que se le conoce como, de este señor que se conoce como François Couperin el Grande, que sí están firmadas. El resto de todas las obras de los miembros de la familia Couperin aparecen solo firmadas como Monsieur Couperin. Y entonces hay un lío de atribuir a ciertos miembros de la familia obras que no escribió. Hay una confusión importante, digamos, al grado en el que se han atribuido obras
que se sabe que fueron escritas después de que murió la persona a la que se le atribuye. Entonces, a ese grado de confusión se ha llegado. En particular me voy a centrar, voy a saltarme esto, en dos hermanos, Louis Couperin y su hermano Charles Couperin, que pues como hermanos fueron contemporáneos, y mucha del Louis en particular fue a la corte del rey en Francia y se convirtió en uno de los músicos más famosos de su época. Y su hermano Charles permaneció en el pueblo en el que habían nacido los dos, y de forma natural, cuando murieron, mucha de la música que escribió Charles se atribuyó automáticamente a su hermano Louis, solo porque era más famoso. Entonces hay varias obras que se atribuyen a Louis y que se sospecha son de Charles. Y en esto la ciencia de datos, el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial, digo, pueden proponer herramientas para tratar de distinguir si es uno u otro el autor. Este es un ejemplo de un preludio libre, como se les llama, atribuido a Louis Couperin, que nosotros pensamos que es más bien de Charles. Creo que debería de describir un poco cómo procesamos nosotros los datos. Lo que tenemos es partituras, y las partituras tienen una manera de representarse simbólicamente en una computadora con un protocolo que se llama MIDI, que se creó originalmente como un medio de intercambio de datos entre instrumentos musicales, como un protocolo de intercambio de datos para instrumentos musicales para que se pudieran controlar en tiempo real. De hecho, eso es básicamente lo que significa MIDI. Pero con el tiempo se ha convertido en el protocolo estándar más usado, aunque esto está cambiando, pues, pero todavía sigue siendo el protocolo de intercambio y de almacenamiento de datos más usado. Lo que se hace es representar una nota en un pentagrama por esencialmente tres valores. Uno es su altura, o sea, qué nota es, si es un do, si es un re, y qué tan agudo es ese do o ese re. Qué tanto dura esa nota, y qué tan fuerte, qué tanto volumen tiene. Y con esos datos se caracterizan a todas las notas de una partitura, y se tiene entonces esencialmente una representación en términos de datos de la música que se está analizando. Ya esa representación en forma ya de datos se le pueden aplicar clasificadores de diferente índole. En particular hemos utilizado ideas de cúmulos o de clustering, y ideas de máquinas de soporte vectorial, solo por darles una idea, utilizando métodos jerárquicos de clasificación. Hay muchas cosas interesantes que se reflejan en este dendrograma, pero si les pido nada más que se fijen en el hecho de que, excepto por unas cuantas, los colores están agrupados contiguamente. O sea, esto lo que significa es que la máquina fue capaz de clasificar qué voz era, si era una voz de acompañamiento o una voz melódica, y si era una tonalidad mayor o una tonalidad menor. Y esto, después de hacer una reducción de componentes principales a los datos que manejamos, nos permite
identificar o clasificar o generar una cierta confiabilidad en el tipo de procedimientos que estamos utilizando para clasificar datos. Entonces, con esto, una vez que hicimos algunas pruebas para ver qué también clasificaban los datos como nosotros los organizamos, utilizamos una máquina de soporte vectorial y si se fijan, la frontera de clasificación deja a varias piezas afuera, que para nosotros, por diversas razones musicológicas, coinciden con piezas que suponemos pueden ser de Charles y no de Louis. O sea, el procesamiento de datos, en este caso en música, nos permite identificar puntos atípicos o puntos que están fuera de la clasificación general y combinando análisis musicológico con tradicional, digamos, con análisis estadístico de aprendizaje de máquina, podemos proporcionar evidencia adicional a algunas conjeturas o tratar de responder algunas preguntas en problemas estrictamente musicológicos. Me voy a referir a otro problema que abordamos y que está por salir publicado en una revista de musicología, por cierto, porque el énfasis en este proyecto ha sido de tratar de responder preguntas que sean significativas e importantes en la comunidad musicológica. No que no estemos interesados en las matemáticas, porque de hecho ha dado también pie a desarrollos en aspectos estrictamente matemáticos, pero sí nos preocupa mucho que esto sea de utilidad a los musicólogos, que sea de utilidad a aportar evidencia en preguntas reales en musicología. En fin, retomando esta pregunta, no sé si puedan pensar, regresando a la analogía literaria, en novelas u obras en prosa escritas por más de un autor. En particular el caso de las novelas o de cuentos es al que me refiero, y son extremadamente raras. Perdón, sí las hay, pero son contadas, digamos. En música sucede un poco lo mismo. Las obras de autores múltiples son muy contadas, muy raras. Y en particular esta, que es una obra vocal para 5 voces del Renacimiento inglés, en la que se atribuye normalmente a este compositor, John Tavener, en la mayor parte de las fuentes. Y sin embargo hay 2 o 3 fuentes en las que se hace mención de otro compositor que se llama Christopher Tye, y se sugiere que quizá la obra fue escrita por los dos. Entonces, con base en análisis musicológico un poco más tradicional, se llega a una propuesta, y la propuesta es que la primera parte de la obra fue compuesta por John Tavener y la segunda fue compuesta por Christopher Tye. Y lo que ven aquí, no voy a entrar en mucho detalle, pero son puntos que representan obras bien establecidas de un autor. Las de la izquierda, de 10 en adelante, me parece que son puntos que corresponden a obras de John Tavener, que están fuera de duda, digamos, que son de él. Y las que están más bien a la derecha corresponden a obras de Christopher Tye, que son sin duda de él. Y entonces
Esto que estoy platicando, digamos, se hizo de manera un poco más detallada y un poco más rigurosa, pero justo la obra de interés que se quiso clasificar, los puntos que corresponden a esa obra están en esta región central. O sea que en un análisis de componentes principales, la noción de distancia que proporciona el plano de las dos primeras componentes principales puede proporcionar, según esto, una noción de distancia estilística. O sea, lo que hacemos es observar que en esta noción de distancia estilística, al menos, efectivamente, los puntos que corresponden a la obra que se supone fue escrita por los dos, quedan entre los dos autores, entre puntos que corresponden a obras que se sabe sin lugar a dudas son de un autor, como digo, las de la izquierda y las de la derecha. No sé si se entiende, si hay alguna duda, podría aclararla en el espacio de preguntas, pero lo que quiero ilustrar es el hecho de que herramientas estadísticas relativamente sencillas como reducción de dimensionalidad mediante componentes principales y después estudio de cúmulos o de clusters como K-medias o de clasificación como máquinas de soporte vectorial, en fin, proporcionan, si tenemos el contexto al que me refería al inicio de la plática y los datos, aunque no sean demasiados, posibilidad de hacer inferencias estadísticas razonablemente confiables. Y para terminar, se está un poco acabando el tiempo, pero me parece que sí acabo en tiempo para presentarles y platicarles un poco este último caso de estudio que también está por salir publicado y que es en colaboración con Iván Paz, que es un estudiante mexicano de doctorado que está haciendo justamente terminando su doctorado en métodos de inteligencia artificial y música, y que se refiere a una obra de Bach conocida como El arte de la fuga, que fue pues básicamente la última obra de Bach en la que se compilan 16 obras, 16 fugas básicamente, escritas en diferentes estilos, pero la última, la número 16, quedó incompleta justamente porque Bach muere antes de poderla terminar. Y se han propuesto, ya sea musicólogos o compositores, se han propuesto diversas completaciones o diferentes terminaciones para la obra. Como digo aquí, la última fuga de esta obra quedó inconclusa por la muerte de Bach y varios musicólogos y compositores han propuesto diferentes completaciones. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar métodos de teoría de la información, específicamente nociones de entropía relativa, para tratar de proponer una medida objetiva de cuál de las completaciones conservaba aspectos estilísticos más cercanos a Bach. Se calculó con base en la parte que sobrevive de la obra inconclusa que sí estuvo escrita por Bach, se obtiene una distribución a priori y con relación a esa distribución a priori se calculan las entropías relativas de diferentes completaciones o terminaciones y se tiene entonces una medida cuantitativa de qué tan lejos o qué tan cerca en esta pseudodistancia que es la entropía relativa están estas completaciones de la obra original. Y no creo que es importante señalar que no se buscaba hacer un juicio de valor, sino simplemente con base en esta medida señalar estilísticamente, al menos en esta noción de cercanía estilística, qué completaciones estaban más cerca de la obra original. Menciono algunas
preguntas y algunos trabajos que han surgido y algunos de los cuales ya están terminados o publicados y algunos de los cuales siguen en proceso. En particular, utilizamos herramientas de teoría de gráficas y herramientas de clasificación basadas en técnicas de aprendizaje de máquina para proponer cronologías en algunas obras de Bach y de Haydn. En el caso de Haydn, fue trabajo que realizó un estudiante aquí en Cambridge y vamos, desarrolló metodologías, como comentaba hace un momento, de teoría de gráficas y de complejidad de la topológica de las gráficas asociadas a la fecha a la que fueron escritas, que resultó un trabajo, creo yo, interesante. Y con Bach se analizaron algunas de sus obras para teclado tempranas y se propusieron, digamos, cronologías específicas para algunas obras en las que la cronología o la fecha de la obra misma no está tan clara. Los dejo con unos minutos más de la pieza de Bach virtual, porque no es de Bach, que compuso este hombre de David Cope. Y le dejo unos minutos más para que se pueda apreciar. Creo que se escucha diferente ya sabiendo que no es música escrita por un compositor, sino por una computadora. Y con esto termino, pero como les decía, los dejo escuchando un poco, unos minutos de esta obra. Veo que hay varias preguntas en el chat y no quisiera tampoco extenderme mucho más. Nada más mencionar que existe un CD con este nombre, Virtual Bach, de David Cope, si es que alguien estuviera interesado en escuchar a otras piezas que se generan de manera similar. Y pues me despido, no sin antes de nuevo agradecer la oportunidad de participar en el seminario y pues con gusto trato de contestar preguntas si las hubiera. Hay algunas en el chat que no pude ver porque estaba en modo de pantalla. Sí, si quieres, Pablo, vamos en orden. Muchas gracias antes que nada por la plática. Yo me quedo con el Bach, que ya murió, pero bueno, cada quien. Vamos, si quieres, en orden. En el chat hay varias. Por ejemplo, Oscar Yáñez dice, no capté bien a partir de cuáles rasgos iniciales se llegó a esa descomposición de componentes principales de Taberner y Tai. Sí, esa es una pregunta metodológicamente muy importante y que yo, pues de forma un poco mañosa o tramposa, no expliqué. Me quedé diciendo que el MIDI es un protocolo para codificar notas. Entonces, con esta clasificación de notas se pueden procesar los datos de tal manera que tengamos un vector de frecuencias de notas y un vector de frecuencias de intervalos y lo que llamamos una matriz de transición, que lo que me cuantifica es la probabilidad de que en la pieza
se vaya de una nota, por ejemplo, do, a otra nota, por ejemplo, mi. Y entonces, utilizando estos datos como información, creando un vector con los arreglos de todas estas informaciones, ya sea frecuencias de notas, frecuencias de intervalos o probabilidades de transición para cada pieza, es a eso a lo que le aplicamos componentes principales. No sé, técnicamente es un poco complicado explicarlo sin llevarse un poco más de tiempo, pero si hay interés, Oscar, si me quieres escribir o si te interesa, te puedo mandar una versión preliminar de un artículo relacionado que está por salir y en el que se explica con detalle la parte metodológica de reducción de estos datos a componentes principales. Gracias, Pablo. Creo que sí, más o menos, porque me entiendo con el MIDI, entonces creo que más o menos me puedo imaginar el caminito que nos planteas. Pero sí, Okay. estaré interesado en seguirlo. Gracias. Gracias. Ahora, MFG pregunta, ¿han trabajado con obras de compositores mexicanos, digamos Pablo Moncayo, latinoamericanos como Héctor Villalobos? Hemos trabajado con compositores mexicanos en dos vertientes. Una con música barroca novohispana, tratando de establecer rasgos estilísticos de maestros de capilla en Puebla, que es una tesis relacionada con la tesis de maestría de una estudiante en musicología de la Facultad de Música, y se llegaron a conclusiones interesantes corroborando propuestas o hipótesis musicológicas estrictamente. Eso es lo más antiguo que hemos hecho en México, que se remonta al periodo colonial, al periodo novohispano. Y hemos aplicado en épocas más recientes a la música de Julián Carrillo, que es música microtonal, este mismo tipo de ideas. Si puedo ampliar un poco, la razón por la que estoy aquí en Inglaterra es para terminar un libro, y en este libro incluimos varios de los estudios de caso en los que se habla de estas aplicaciones a compositores mexicanos. Y estamos pensando en seguir trabajando con compositores mexicanos. No hemos trabajado en particular con los que se mencionan, con Moncayo o Villalobos, pero sería interesante, es otra propuesta que creo que valdría la pena abordar. Pero sí hemos trabajado, al menos en estos dos casos, con música mexicana. Claro, gracias. Ahora José Córdoba Frunz dice, ¿puede usarse la distancia estilística para identificar en qué periodo de la vida del autor fue compuesta la obra? Hay autores de muy diferente estilo, por ejemplo, Beethoven. Sí, justo eso lo hicimos con Haydn. Mencioné un trabajo que bueno, no dije que era sobre los cuartetos de Haydn, pero en el caso de Haydn, sí, esta distancia estilística, y más que la distancia estilística, una noción de complejidad en sus obras, basada en teoría de gráficas, relacionada con la complejidad de lo que se conocen como motivos en teoría de gráficas, nos permite establecer el hecho de que en Haydn al menos, y en Haydn al menos en sus cuartetos, entre más tiempo pasa, entre más tardías son sus cuartetos, hay una medida de complejidad que nos dice que la complejidad aumenta. Entonces es posible correlacionar complejidad con fecha de composición, que es básicamente lo que se hace en el trabajo. Y pues supongo que la respuesta es sí. Efectivamente hay muchos otros ejemplos en los que es difícil establecer correlaciones temporales, y esto es un tema abierto. De hecho es de las cosas que estamos tratando de abordar con más detalle y más sistemáticamente, este tipo de herramientas como herramientas de cronología en las obras de algunos otros compositores. Espero que sí haya contestado la pregunta.
Ok, bueno, ojalá, sí, mira, hay 3 preguntas, MFG, Ruth Diamante y José Francisco nos preguntan, bueno, uno del artículo de que mencionaste y también de las ligas. Y sí, bueno, la idea es que nos proporciones la liga que mencionaste al principio de tu plática, donde está parte del contenido de este trabajo, Pablo. Entonces, digo, supongo que te pueden escribir también Con gusto. para O- que, ándale esa. Este, Ahí está. Sí, y si Lidia Jiménez tiene levantada la mano, entonces si quieres prender tu micrófono, Sí, preguntar. gracias. Sí, Uy, felicidades, Pablo. Muy bonita plática, muy Gracias. interesante. Eh, yo me quería preguntarte, hay ciertas obras que se conoce que se quedaron inconclusas y que fueron completadas, por decir el Requiem de Mozart. No le han hecho un análisis porque se me hace que sería una buena prueba para ver que también está discriminando las obras. Veo que lo han hecho con las que nos comentabas de Taberner y Tai, porque ahí hay algunas que no tienen duda y hay otras en donde hay duda. Pero a lo mejor alguna obra en donde se sabe exactamente en qué nota la tomó el otro compositor, como en La Lacrimosa. ¿No sería interesante hacer análisis para ver qué también hace la discriminación? Sería muy interesante. De hecho, hay en estos casos, en estos estudios de caso que mencionaba, estamos incorporando en el libro, está la colaboración de una persona Laurent Putz, eh, que trabajó justamente en las sinfonías de Mozart. Eh, el Requiem en particular no se ha abordado y efectivamente sería un caso bien interesante abordar, porque no solo, vamos, es más que la lacrimosa. eh, el estudiante de Mozart que completó el Requiem, en algunos de los movimientos tenía básicamente la melodía y lo que se conoce como el bajo cifrado o el bajo continuo. Y tuvo que completar, o sea, es un trabajo mucho más exhaustivo de lo que normalmente se conoce eh, de completación. Y efectivamente sería muy interesante comparar estilísticamente, que en principio sí se puede. O sea, es justo lo que hicimos con Bach, comparar estilísticamente el Requiem con otras obras que sí se sabe que son de Mozart, o incluso con diferentes obras de diferentes periodos. Sí, Ujú. muchas gracias por la sugerencia. Y otra cosa, em, en este sentido de cómo se está utilizando lo de las redes neuronales, hay un programa muy simpático que seguramente ustedes conocen, en donde hay 4 monitos y uno lo jala al monito para que ese haga la melodía y los demás se van acomodando en forma vocal para que haga realmente una armonía bastante bien. O sea, te sorprende que cómo es que la máquina, es decir, tú te vuelves compositor en el sentido, no a la Kant de todo el sentido estético, desde luego, porque pues, estaría fuera todo lo que es máquina, ¿no? Pero sí al menos sigue todas las reglas musicales, estos muñequitos, entonces realmente puede uno casi cantar lo que uno quiera y te va acompañando todo un coro vocal de una forma muy impresionante. O sea, a mí me asombra cómo han avanzado en este sentido. Y Ese en particular, perdón, ese en particular no lo conozco, conozco varios otros, pero sí, te sí, lo voy a mandar, es muy por favor, simpático. Sí, son sí. 4 monitos y tú tomas a uno y le subes y con eso vas cantando una melodía y los otros se te van acomodando también, desde luego, a que hagan armonía, ¿no? Armonías clásicas de las tradicionales, que claro, pueden haber disonancias, pero son de las usuales, pues. Y finalmente, otro punto es que cuando se hace
según entiendo, cuando se hace música, por ejemplo, para películas, y realmente no tienen mucho presupuesto, justo hacen eso, ¿no? Como completar con computadora, nada más le da un tema el compositor y completan todo ya con computadora y realmente no se distingue, está totalmente dentro del estilo del compositor. No me acuerdo si es Hans Zimmer o uno de ellos que utiliza mucho el cómputo Sí, precisamente para completar toda e incluso tienen ya la música sampleada para que no tengan que gastar en la orquesta. O sea, sí, realmente se está efectivamente. sacando al músico. Efectivamente, yo es lo que iba a comentar, incluso en términos de orquestación, las restricciones presupuestales han hecho que se sampleen a las orquestas y eso también se genere. Hay un compositor mexicano, Roberto Morales, Que que esté muy bien, tiene gusto una saludarlos. ópera basada Gracias, hasta en luego. una historia, me parece que es mixteca. De hecho, es la historia en la que se basa toda la Guelaguetza, que es la historia de una princesa donají. En fin, la historia o los detalles no vienen mucho al caso, pero él lo que hace es, como tenía poco presupuesto para usar un coro, toma la voz de una cantante, la procesa, la reproduce, la repite, y eso le acaba generando un coro virtual que es lo que colabora en la obra misma. Pero ese tipo de recursos se están utilizando pues cada vez más y efectivamente una buena parte ya de la música, sobre todo incidental y música para cine, se genera por métodos de inteligencia artificial, que pues abre muchas discusiones al respecto de otro carácter. Eh, Así es, efectivamente. Bueno, muchas gracias y felicidades. Muy al interesante. contrario, muchas gracias. Pues gracias. Mira, hay dos comentarios más en el chat. Dice el Ave María de Bach Gounod sería un candidato natural de una composición de dos autores de distinta época para analizar. Y también el Adagio de Albinoni, que no es de Albinoni, ¿no? Sí, justo el adagio de Albinoni está entre nuestros candidatos a analizar precisamente porque no es de Albinoni. Pero ejemplos como ese hay varios otros que son interesantes de analizar, de obras que se adjudican a un compositor y que se sabe que no son de él o que se sospecha que no son de él. De lo del Ave María de Gounod no me queda tan claro porque lo que Gounod hizo fue tomar la obra y básicamente modificarla para superponerle el texto, eh, pero, pero habría que ver, o sea, a lo mejor si es una modificación lo suficientemente drástica como para que se refleje estilísticamente. En cualquier caso, es una pregunta interesante. Claro. ¿Alguien más? ¿No? A ver, Gabriel Núñez, por favor. Gracias, Héctor. Gracias, Pablo. La verdad que súper interesante tu charla. Realmente Gracias. conecta con muchos temas, ¿no? Entre los matemáticos y la modelación usando datos. Yo tengo dos comentarios por ahí. El primero sería que tú en algún momento hablaste de que se usan conceptos de estadística básica como clasificación o clustering o componentes principales, pero en general el matemático, primero el estudiante y al último el matemático realmente ya forjado, no todos conocen esos conceptos básicos que realmente vienen de la estadística. Entonces es algo, ahora es un poquito más natural, pero sigue siendo el reto de un matemático para poder abordar todo este tipo de temas, que seguramente por su formación le parecerán más fáciles, pero no es tan natural, ¿no, Pablo? Bueno, eso de lo que es natural y lo que no es un poco relativo, en eso coincido. Sí, o sea, yo me refería al hecho de que hasta recientemente no estamos generando nosotros propiamente
matemáticas o herramientas nuevas o tan novedosas. La novedad o el interés hasta hace relativamente poco estaba más bien centrado en utilizar estas metodologías conocidas o relativamente conocidas a problemas musicológicos. Pero en particular me gustaría mencionar el trabajo de Alberto Alcalá, que está haciendo su tesis de doctorado en matemáticas sobre este tipo de preguntas, utilizando métodos topológicos para tratar de decidir, digamos, cuestiones estilísticas, pero que ha dado ya pie a desarrollos matemáticos diferentes, como son los complejos simpliciales dinámicos. Estuvimos buscando y tenemos una propuesta, no sé la gente qué tan familiarizada está con aspectos topológicos, pero los complejos simpliciales son una herramienta para describir estructuras topológicas como variedades de una manera combinatoria. Entonces, podemos escribir una pieza musical como un complejo simplicial, o sea, como una estructura topológica que evoluciona en el tiempo. Y ese tipo de consideraciones pareciera que sí son novedosas aún desde la perspectiva matemática. Algo que ya no mencioné y que probablemente debí de haber mencionado es que hay también el trabajo de José Martín Mijangos. Él es un postdoc topólogo por formación que ya ha aplicado lo que se conoce como análisis topológico de datos, algunas de esas preguntas que formulamos, y ha obtenido resultados también interesantes en esa dirección. Perdón por extenderme más de la contestación, pero sí coincido contigo en que qué tan conocidos o poco conocidos o familiares o poco familiares sean, pues sí es muy, muy relativo. Lo que sí te puedo comentar es que entre los musicólogos son casi como completamente ajenos, incluso fuera de nociones estadísticas muy básicas como distribución de probabilidad, media y varianza. Es lo más que quizá puede uno esperar, que estén familiarizados los musicólogos promedio, porque no es su área, claramente, ¿no? Claro. Oye, y el segundo comentario que te quería hacer, me encantó cómo presentas, digamos, los ejemplos de teoría de la información, de con solo pocas palabras se puede identificar un texto. Realmente a mí me gustó mucho y digo, planteo este comentario. Parecería que bajo ciertas circunstancias, pocos datos, en este caso pocas palabras, una o dos, no son suficientes, o a lo mejor sí son suficientes para tener conclusiones adecuadas. Y me adelanto un poquito y me gustaría que me dijeras, no sé si estoy en lo correcto o si lo han abordado así. Esa poca cantidad de información, esas pocas palabras, por supuesto que ayudan mucho, como tú lo dijiste, al contexto del conocimiento que tenga el investigador que está analizando. No es lo mismo alguien que conoce El Cielito Lindo, o alguien que conoce la canción en español, o alguien que es mexicano, a alguien de otra cultura, de otro país. Pues parecería ser que entonces esos pocos datos en algún momento pueden ser o mucha información o poca información, y que finalmente el conocimiento, tú por ahí lo mencionaste una palabra que a mí me gustó mucho, el conocimiento a priori que tenga la computadora, el investigador, de esas palabras o de esas canciones, pues también ayuda mucho, porque cuando se combina esa información, las pocas palabras o las pocas notas y el conocimiento a priori del investigador, pues parecería ser que esa es la combinación perfecta. Entonces, aquí mi pregunta surge en el sentido de ese algo de información adicional, que no es la muestra, no son los textos, no son las notas, no es lo que se ve, sino el conocimiento que tiene el investigador, pues cae básicamente en lo que nosotros conocemos como la parte bayesiana de la modelación. Entonces, no sé si ustedes están explorando esa parte o lo hacen totalmente de una perspectiva, vamos a decirlo, que no tiene que ver con la estadística bayesiana. Lo que hemos explorado con la estadística bayesiana es más
este ejemplo que di sobre comparación de diversas completaciones de una obra inconclusa, porque ahí sí hay una distribución a priori en el sentido bayesiano. O sea, la entropía relativa es una entropía relativa en el sentido bayesiano. Excepto por eso, hemos explorado poco herramientas bayesianas y también es una muy buena idea incorporarlas de forma más sistemática en estos análisis. Hay varias cosas que metodológicamente nos gustaría explorar. Esta es una en la que no había pensado, que ahora que lo mencionas tiene todo el sentido del mundo. La otra es explorar aspectos como memoria, o sea, no solo fijarse en transiciones o en intervalos puntuales, sino en lo que sería, en términos estadísticos, en correlaciones de más largo alcance. Sí, gracias, Pablo. No, al contrario, gracias por la observación. Pues gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, entonces, pues les agradecemos su asistencia, Pablo Padilla, por la plática, la interesante plática, como siempre. Y pues los esperamos para las próximas sesiones. Pues muchísimas gracias, Pablo. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a todo el Y mundo. pues buenas noches y que descanses, ¿verdad? Ya. Gracias. Okay. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, hasta luego. Gracias, Héctor. Gracias, Pablo. Nos vemos.